jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, muy buen instante presente. Te doy la bienvenida como siempre con los brazos abiertos y hoy un corazón absolutamente revolucionado. Porque estoy con una persona que ni siquiera pienso presentar. O sea, esta cita es así, desmantelada, loca, salvaje y cruda. Sergi Torres. Hola, este aplauso es para ti. Hoy vamos a hacer como en la vida misma, cuando nos damos permiso a simplemente ser lo que surja. Le contaba a Sergi antes de ver el botoncito, la lucecita verde en la cámara, que me estoy animando en esta cita, como lo hice en la pasada cita con Valentino Lanús, a explorar esto de la no planificación. Y siendo una persona que durante la mayor parte de su vida basó su forma de vivir en cierta estructura que de alguna manera pensaba me garantizaba cierto éxito, el hoy poder estar frente a una cámara y hablar desde esta completa libertad, locura, inseguridad, miedos, y seguir aquí y tener frente a un Sergi Torres, la verdad es que me emociona muchísimo. Te dije, no tengo idea de lo que vamos a hablar. En principio lo que me viene ahora a la cabeza, y te pido disculpas porque tú dijiste sí a esto. La puerta está ahí por las dudas si quieres. Okay. Pero ahora que estoy pensando la no planificación y el vivir la vida desde la no planificación, me está viniendo un concepto viejo. No es como que empiezo a correr cosas y telarañas y digo, a ver. No planifico. ¿Y qué pasa con el propósito? ¿Cuál es el propósito de este encuentro? Oh, buenísimo. ¿Cuál es el propósito de esta cita? No, momento, no lo planifiqué. Lo que quiere decir es que esto va a ser un desperdicio, un mal uso de mi tiempo y probablemente lo que es peor, me dice mi mente, del tiempo de Sergi Torres y de toda la gente que nos está mirando. Es posible que sea así, pero no pasaría nada tampoco. Todo se usa. Todo se usa cuando tú te entregas al momento presente. Todo termina teniendo un sentido. Lo que no podemos hacer, o al menos en mi caso no funciona, es si yo le doy un sentido previo. Porque entonces estoy tratando de poner mis ideas y mis conceptos encima de algo que aún no he descubierto, no he vivido. La conciencia presente es genuina en sí misma. Entonces, cuando empiezas a vivir desde ahí, puede que planifiques, pero sabes que la planificación está atendiendo al instante presente y no al instante futuro. Entonces el propósito pasa a ser el mismo instante, no se lo tengo que dar yo. Imagínate que yo le tuviera que dar un propósito a este instante, cuando ya tiene uno de por sí. Ese propósito que ya tiene es el que me permite existir como ser. Es el que me ofrece la conciencia de ser consciente de este instante. Y eso para mí es suficiente. Aparte de total, porque ¿qué más hay aparte de esto? No lo sé, pero en eso estamos. Claro, cuando tú te abres a ese no sé, te das cuenta de que ahí encierras toda tu sabiduría. ¿Qué puedes saber aparte de esta experiencia? Que no sea un concepto, que traigas de algo conocido, por lo tanto ya es planificado. Nos da mucho miedo, o sentimos mucho miedo, brindarnos la oportunidad de experimentarnos o explorarnos desde este lugar de la existencia. Nos da mucho miedo explorar desde donde existimos, muchísimo miedo. Y no debería, ¿por qué? No es necesario. Pero sucede. Sí, porque al no conocer lo que sucede en el instante presente, lo vemos como un misterio desconocido,
Entonces necesitamos de nuestras interpretaciones, pasamos a depender de ellas. Eso de que cuando uno siente que no hay un propósito, por lo menos lo voy a hablar desde mi experiencia, siempre sentí que cuando podía ver claramente un propósito, ese propósito de alguna u otra manera me acercaba, me arrimaba a cierto éxito. Claro, el éxito precalificado y pre-enunciado por mi experiencia previa. Y creo que hoy hay mucho de esto, este tema del desarrollo personal, del liderazgo, del crecimiento, son muy crueles a veces, porque demandan de nosotros, tú tienes que saber lo que quieres, tienes que escribirlo, tienes que cuadrarlo, tienes que envisionarlo, tienes que imaginarlo, y cuantos más colores y más matices y más comas y puntos y detalles le pongas, más te vas a asegurar que vas a darle al target exactamente en el medio. Sí, le llaman claridad, ¿no? Ser claro, tenerlo claro. Pero en realidad cuando yo me abro a mi claridad interna, a más clara está mi mente, más me doy cuenta de mi ignorancia, con más claridad veo mi ignorancia. Y eso es todo para mí. Mantener la conciencia de ese espacio de desconocimiento, como Sergi. Eso me permite estar en paz paradójicamente. Muy paradójicamente. Muy paradójicamente. Pero es la experiencia que vivo, es lo que sucede. Cuando dejo de manipular el instante con mis conceptos ignorantes, entro en paz. Es que manipulamos el instante presente porque estamos intentando dar en el blanco del instante futuro que ya proyectamos en base a lo que creemos que ese instante va a acercarnos a lo que consideramos la felicidad, un momento de gozo, el momento esperado, lo que fuera. Pero es como toda una gran falacia, es como toda una ilusión, ¿no? Y ese propósito, ay, no sé si lo que voy a decir es una barbaridad, pero veo tanta gente, e incluida yo, no, con esto no me eximo de la responsabilidad de hacer esto también, atrás del propósito, ¿no? Y el propósito justifica todo. A ver, mi propósito en la vida es 2 puntos, en la vida o en un proyecto menor. Entonces vamos a por ello, al todo y por todo. Por ejemplo, tengo hijos, yo voy a trabajar, sacrificarme, hacer todo lo que pueda, trabajar 24 horas al día, tener 5 trabajos, estresarme, si es necesario enfermarme para garantizarles un futuro a mis hijos. Hasta que lo logren no voy a parar. Ese propósito, que puede ser en su naturaleza muy bien intencionado, me aleja de mi existencia, me desconecta del propósito fundamental, si es que lo hay, que es, ¿cuál es? Habría que mirarlo. Miremoslo. Miremoslo. Cuando yo miro este instante, lo primero que puedo ver son los propósitos que yo le he dado a este instante. Y ya me doy cuenta de que este instante no puede tener mis propósitos. No tiene sentido, porque mis propósitos siempre llegan después del instante. El instante aparece, yo lo veo y yo le doy el propósito. Por lo tanto, este instante de por sí no tiene mi propósito personal. Cuando ya he visto esto, lo puedo retirar, miro, entonces puedo ver cuál es el propósito del instante. Lo único que veo es mi conciencia. No veo nada más. Para la mayoría de personas, que el propósito de la existencia sea ser una emanación de esa conciencia, ser una expresión humana de esa conciencia, no tendría sentido. Pero es el único sentido que existe cuando examinas realmente el instante en el que existes. Y una vez visto, eso se manifiesta de muchas formas. Esta es una forma. Estamos conversando en un plató, etcétera, etcétera, y todo eso pues forma parte del espectáculo, forma parte del sentido que tiene el propio instante. Por ahí no hay lucha, el sentido del instante con mi sentido propio. Ay, no hay lucha. Qué lindo escucharte decir eso. Es que si yo le trato de poner sentido
a este instante, para que tenga sentido para mí, voy a tener que luchar con el sentido que tiene este instante. Entraré en lucha con el instante. Empezaré a estar intranquilo, que salga bien. ¿Por qué salga bien? ¿Qué es salga bien? Que se ciña a mi sentido. ¿Cuál es mi sentido? El que le di antes de empezar esta charla. ¿Dónde está el sentido entonces? Atrás. ¿A dónde me lo llevo? Adelante. No tiene sentido. Duele. Parte la mente. La desenfoca. No sé si alguna vez has visto que cuando pierdes el enfoque se ve doble. Una cosa simple se ve doble. Nuestra existencia, que es simple, singular, se ve doble. Yo veo doble mucho. A diario, de verdad, cuando a veces me relaciono con mis hijos o me relaciono con una situación de sufrimiento, veo doble, siento doble, cosa que hace muchos años no tenía la capacidad. El doble significa, me veo en la batalla, me veo en la lucha, pero también veo la posibilidad de claudicar, de deponer las armas. Al menos veo la posibilidad. A veces la tomo, a veces no. No es más importante una decisión que la otra. Porque al fin y al cabo, decidas lo que decidas, siempre va a suceder la misma cosa. Este instante, provisto de su propio propósito. Nuestras decisiones lo que hacen es o unirnos a ello o distraernos de ello. Pero nuestra distracción no interfiere en lo que sucede. Nuestras decisiones nunca interfirieron en nada. Seguimos siendo igual de libres y de felices a pesar de haber decidido tantas veces lo contrario. ¿Yo puedo estar luchando y ser libre y feliz? Sin duda. Por eso luchas, porque eres libre de luchar. Si no, no podrías luchar. Cuando uno se da cuenta de eso, claro, termina decidiendo no luchar en el uso de su libertad. Pero la mayoría de personas que luchan con la vida, contra la vida y por la vida, no se dan cuenta de que son esclavos de esa lucha, cuando en realidad son libres de esa lucha. Deciden luchar en lugar de otra opción. Es una elección. Es una elección. Muy pocas personas, muy pocas se dan cuenta de que lo que viven y experimentan es el efecto de una decisión que están tomando sin darse cuenta. Mira, ayer volví a casa muy enojada porque tuve una situación con una persona que me hizo sentir no respetada. Y estaba tan enojada, pero no estaba enojada con esa persona o con la situación. Estaba enojada conmigo misma, porque esto de ver doble era tan evidente que la elección de poder salir de ese lugar estaba aquí, aquí. Y dice, vamos Cecilia, vamos, suéltalo, ya, pasó, listo, da vuelta a la página a otra cosa. Aquí la tenía la decisión y no podía. Y no podía salir de ese estado de irritación interna, hasta que en un momento dije, momento. Lo bueno de esta situación es que veo doble. Hace muchos años no hubiera visto doble. Lo único que hubiera visto es a otra persona haciéndome daño y yo justificando mi ira porque fue el otro el culpable de haber activado en mí esa sensación. Y eso fue como que, ok, vas bien, ves doble. Y así todo no podía salirme de ese estado de irritación y de malestar interno. Hasta que dije, ¿sabes qué? Vamos a meternos ahí. Y no fue hasta que me rendí a ese estado de angustia ya doble también, porque era la irritación que tenía, que ya traía por la situación, más la angustia que tenía de verme y no poderme rescatar de esa situación. Entonces digo, ay, esto es mucho más fácil de lo que parece. Sí, es así de simple. Es así de simple. ¿Te imaginas que cuando uno se sienta enojado, lo que debiera hacer es sentirse enojado? Es así de simple. Pero... Y alguien te va a decir, no, porque mira que si tú me ves a mí enojada,
madre mía, que tú no me quieres ver enojada a mí, porque pasa eso, ¿de verdad? Sí, pero es claro, es nuestra imagen psicológica que hemos creado, que no debe de enojarse, que no debe no sé qué, que debe sentir no sé cuánto, pero es una imagen mental, no tiene ningún fundamento. La experiencia presente, lo que sucede a tiempo real, es lo que tiene fundamento en sí mismo, y lo negamos constantemente, de forma muy extraña. De hecho, experiencias que de gran transformación las he vivido a través de enojos, porque hay muchísima energía puesta allí. Muchísima, hay mucho fuego y hay mucha transformación ahí. Cuando asumes esa ira, tiene la capacidad de desmantelar, tiene la capacidad de fundir la estructura mental que genera esa misma angustia, ira, etc. Se puede usar, pero no lo solemos usar porque lo rechazamos. Bueno, porque nos da miedo, porque también tenemos el preconcepto de que muy enojado tú puedes empezar a romper todo, o agarrar un revólver y pegarle un tiro a otra persona. Ah, porque tenemos la creencia de que tiene que ser resuelta. Eso. Al resolverla lo que hago es o me la trago y la reprimo y me tiro un tiro por dentro, o la exteriorizo, la saco para afuera, la proyecto tirando un tiro a otro. Pero si vivo la ira, y esa es la cuestión, no voy a tener tiempo de hacer nada más, porque va a capturar toda mi atención. Toda la acción va a estar en ser consciente de esa ira. Ahí no tiro disparos a nadie, ahí no hiero a nadie ni a mí mismo. Me convierto en un espacio de experiencia emocional, presente, en forma de ira. Ahí puedo ver la belleza de la ira. Buscamos el the end al final de la emoción, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es un to be continued, o sea, no hay nunca un fin, sino un continuará. Y me sirve tanto lo que me dices porque al no esperar el final de la película y al abrirse uno a una continuidad donde hay un movimiento constante, uno se puede volver más autocompasivo con uno mismo y nunca va a llegar a tomar el revólver y ¡pum! Porque simplemente ya no es necesario. Así es, alcanzas tu propia maestría, la de sentir lo que sientes, sintiéndolo en paz. Y muchas personas no pueden llegar a imaginar que detrás de cualquier emoción hay un espacio de conciencia que es pura paz, que sostiene e incluye cualquier tipo de sentimiento, sin lucha con ello, en unidad con ello. Sufrimiento y paz parecen antónimos. Parecen antónimos porque la paz que nosotros conocemos es una versión humana de la paz. Y como versión humana, pues todo es dual, arriba abajo, bueno malo, mejor peor. Entonces la paz y la angustia son opuestos. Pero si te abres a examinarlo detenidamente, te darás cuenta de que tanto la angustia como la paz suceden en el mismo lugar, en el mismo espacio de conciencia. Porque soy consciente de la angustia, por eso la siento. Soy consciente de la paz, por eso la siento. Suceden en el mismo lugar. Entonces, si atiendo a ese lugar, que es el mismo y no se mueve, veré cómo las emociones fluyen, van pasando, van cambiando, pero es la misma cosa todo el tiempo. Eso es lo que es la paz. La paz sería algo así como permitirse ser. Eso sería la acción que te lleva a reconocerla. Oh, okay. La acción que te lleva a ser consciente de ella. O sea, es como un movimiento interno que cuando yo veo esa sensación de angustia, me dirijo hacia... Eso es. Ese hacia es hacia ti, que eres el núcleo de tu paz. Si tú vas a llegar a sentir paz, va a ser a través de tu núcleo de conciencia, no va a poder ser a través de otra persona o de otra situación, o cuando te hayas deshecho de esta ira. No tiene sentido. Tú imagínate una paz que esté condicionada a que pase esto para que cuando pase entonces la paz vendrá. Si esa es la paz que esperamos, va a ser una paz condicionada. Y una paz condicionada se va a marchar en cuanto las condiciones cambien. No es paz eso.
Y ahí vuelve la angustia. Eso es. Y entramos en la montaña rusa eterna, no nos podemos bajar nunca. Voy a suavizar la palabra propósito y te voy a compartir otra que se me viene ahora. Deseo. Me encanta. ¿Dónde entra el deseo? El deseo surge de una confusión. Nace cuando tú pierdes de vista tu voluntad. Cuando tú pierdes de vista tu ser, pierdes de vista tu conciencia íntegra, pierdes de vista tu voluntad. Cuando pierdes de vista tu voluntad, ya llegó. Wow. Si quieres, miramos la voluntad. A ver. ¿La miramos? Por favor. Claro. Cuando yo miro este instante, que es el único en el que existo, el único en el que toda mi conciencia está depositada, me doy cuenta de que mi voluntad es esto. Estoy en mi voluntad. Lo que pienso, lo que digo, lo que siento, la existencia, el compartir, la extensión, es mi voluntad. El instante es mi voluntad. Cuando pierdo de vista mi voluntad, paso a desear. ¿Por qué? Porque cuando pierdo de vista que esto es mi voluntad, empiezo a juzgarlo como algo ajeno, como algo que yo no he querido. Entonces empiezo a proyectar deseos. Uy, querría, faltan un poco más de plantas. Oye, el verde es el color que menos me gusta. Y si hubiera sido... si empiezo a desear. Ese deseo nunca apunta al presente, siempre apunta al futuro. Pero fíjate que el deseo nace de un juicio al presente para lanzarse al futuro. El deseo nos lleva a sentirnos insatisfechos. Fíjate cualquier cosa que desees, cualquier. Mira un deseo, el que quieras. Y observa que lo deseas porque no lo estás viviendo ahora. Por lo tanto, es insatisfacción. Todos los deseos nacen de la insatisfacción. ¿Para qué seguir deseando? Porque cada vez que desee, lo que voy a hacer va a ser como expresar esto, el esclavo, voy a ser el que va a ser guiado por una falta de satisfacción. ¿Dónde me va a llevar el deseo? A la falta de satisfacción. Al menos a poner el foco ahí, seguro. Cuando yo consiga aquello, si es que lo consigo, voy a ver que no sacia mi satisfacción. ¿Por qué? Porque yo construí mi deseo de aquello en base a mi insatisfacción. Ay, Dios mío, mira lo que se me viene ahora, ¿no? Uy, tengo los circuitos neuronales en llamas. O sea, está como... Fíjate cuando uno habla de un voluntario. ¿Un voluntario quién es? El que hace servicio de voluntariado lo hace a voluntad. Aparentemente. De entrada. Nunca voy a ganar contigo. Ok. Digo, lo que se me presentó es el voluntario elige a voluntad y se supone, aparentemente, sin necesidad de ninguna retribución, sin ninguna expectativa, sin querer una retribución económica a cambio, sin querer recibir nada de a quien le está aportando. Entonces, ese espaciecito de voluntario parecería que lo restringimos al que yo soy voluntario, entonces yo soy puro corazón y me entrego a la experiencia y soy incapaz de juzgar a quien estoy sirviendo y soy incapaz de juzgar si voy a una casa ajena a dar servicio. Jamás se me cruzaría decir, mira, qué feo el cuadro, qué pequeña la casa. Uno se pone voluntario, acepto todo, soy puro amor. Listo, me saqué el sombrero de voluntario y empiezo a mirar en mi vida todo aquello que no tiene, pero que deseo. Ya me alejé de la voluntad. No sé si queda claro, o sea, me toca muy íntimamente porque el tema del voluntario, que tiene que ver con la voluntad sin una expectativa de nada a cambio, es algo que la mayoría de los voluntarios tienen un ejercicio, un fitness desarrollado.
No sé en su vida más allá del papel del voluntario, pero esto me ayuda mucho a mí a poder estirar ese papel, ese sombrero, hacerlo más grande y tratar de aplicarlo a la vida misma, porque parecería que nunca estamos satisfechos y, como tú dices, no, pero no es por mi voluntad, es porque esto tocó, porque él, porque aquella, porque aquel. Claro, así es. De hecho, puede ser que algunos voluntarios hagan de voluntarios para llenar el vacío en sus vidas, lo cual indica que no son voluntarios para su propia vida. Todos somos voluntarios, nos hemos prestado voluntarios para ser lo que somos, nos hemos ofrecido para vivir lo que estamos viviendo. Es muy obvio, pero no se suele ver y eso es extraño. Pero cuando tú te postulas para un servicio de voluntariado, es muy difícil que alguien diga, ah, no, yo a este niño no lo voy a asistir porque tiene pestañas largas. Claro. Y a esta niña tampoco porque tiene el pelo más claro de lo que a mí. Es inconcebible, porque uno ¿desde dónde sale? Desde el dar y aceptar, Eso es. ¿no? En un intercambio donde no hay expectativas más que la entrega. Eso es. Sin embargo, cuando llegamos a sentir tristeza, no nos ofrecemos voluntarios a sentir esa tristeza. Cuando ya la estamos sintiendo, ya nos hemos ofrecido, entonces entra una pugna interna muy, muy extraña. De hecho, cuando uno no quiere sentir lo que siente, se siente muy mal, porque duele. Ahí se genera un dolor que no es necesario. ¿O sí? Sí, si tomaste la decisión de no sentir. Entonces ese dolor lo que hace es ayudarte a llevar la atención o la conciencia a ese dolor para que puedas ver la decisión que has tomado que genera ese dolor. Pero de por sí no tendría sentido. Bueno, tal vez fue una decisión inconsciente. Eso es muy interesante, porque en realidad no hay decisiones inconscientes hasta que decidimos conscientemente llevarlas al inconsciente. Y eso, ahí no voy a entrar, pero no existen, todas las decisiones las tomamos deliberadamente. La mayoría de ellas las llevamos a lo inconsciente para no hacernos cargo de ello. Las ponemos en las catacumbas. Las ponemos en las catacumbas. De este modo yo no tengo por qué hacerme responsable de mi vida y puedo seguir juzgando y culpando a lo demás, al resto. De esta forma puedo seguir manteniendo mi imagen de mí mismo separada del resto, separada de la vida, separada del universo, cuando no tiene sentido que yo viva bajo una imagen, autoimagen, excluida del resto. No tiene sentido. Me someta a una experiencia humana exclusiva y excluida y excluyente. No tiene sentido. Por muchos años busqué a alguien que me enseñara todo esto, porque percibía que había algo más. Y después de muchos años me di cuenta que no quería aprender, que lo que quería era que me enseñaran. Oh. Que me enseñaran algo y que me gustara. Hasta que la vida me puso frente a una situación donde creo que logré el entendimiento de que la enseñanza verdadera es aquella que nos transforma. Y a veces en la transformación hay sufrimiento. ¿Es necesario el sufrimiento? No. Solo surge cuando el miedo aparece. Todo proceso de transformación va a implicar miedo, porque si tú no tienes miedo, no hay ninguna transformación que experimentar. La única transformación que existe es la liberación del miedo. Cuando tú eres libre de miedo, tu mente contempla sin obstáculos la realidad de tu ser. Ya está. Pero cuando hay miedo intrincado en el sistema de pensamiento, en nuestra mente, nuestra forma de hacer las cosas, el proceso de transformación va a evidenciar ese miedo para liberarnos de él, lo va a poner muy claro. Entonces ahí hay un sufrimiento. Sufrimos cuando sentimos miedo. Ok, ¿cuál es
movimiento. Yo creo que mucha gente hoy tiene un conocimiento de sí mismo como para reconocer cuando ese miedo se activa, ¿no? Como un... Y ahí es el momento de decisión. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el movimiento para poder llegar a esa enseñanza y a esa transformación y no volver otra vez a esa montaña rusa del terror que nos lleva para arriba y para abajo? Paradójicamente, es el movimiento más simple que existe y el más temido. El movimiento del no moverte, el del no hacer nada. Cuando aparece el miedo, aparece porque ya está siendo movido lo que se tiene que mover. Si tú vas a mover algo, ya estás interfiriendo. Y inconscientemente, de nuevo, vas a tratar de boicotear ese proceso. Vas a tratar de que salga bien. La misma pregunta ya implica que a ver cómo lo hago para que cuando lo haga salga de la rueda. O sea, esta vez lo haga bien. El propósito. Ese es el miedo. El propósito que me asegura el éxito. Eso es, que sienta miedo para que cuando lo sienta ya aprenda a sentirlo y ya no siente más. Ajá. Eso es. Eso es Bien, terminó. Eso es un miedo al miedo. Es una reconstrucción espiritual pseudoconsciente de la cosa, por llamarlo de alguna manera. Pero al final es mucho más simple. ¿Sientes miedo? Ya está, ese es el movimiento. Siente eso y ahí verás. Verás el miedo que sientes al miedo, cosa que es sorprendente. Verás el proceso psicológico que usamos para defendernos del miedo, cosa que es sorprendente porque protegerlo significa mantenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no te mueves, ves. Y al ver, conoces. Al conocer, es eres como libre. que tú me dijeras, mira, se inició un fuego, te vas a quemar. Yo veo el fuego y veo las llamas cada vez más cerca. Y Sergi, tú me estás diciendo, no te muevas. Y yo te voy a decir, me voy a quemar. Sergi, el incendio está aquí. Me voy a quemar, me voy a morir. Y tú me dices, tú tranquila, no te muevas. Sí, la propuesta es, nunca te has detenido suficiente como para tocar el fuego. No sabes si te vas a quemar. Deja que llegue al menos hasta aquí para tocarlo. Si te quemas, te vas. Lo curioso es que cuando lo tocas te das cuenta de que no quema. Ves lo que realmente es el miedo. Te das cuenta de que el miedo no es miedo. A ver si puedo expresar esto. Todas las emociones, sentimientos, sensaciones que nosotros hemos llamado, de alguna manera, no son lo que hemos llamado de ellas. A ver si lo puedo expresar. Cuando yo le llamo miedo, eso es un acuerdo mental. Yo tengo una experiencia y a esa experiencia mi cerebro le llama miedo, para identificarla, para simplificarme el trabajo. Pero yo no quiero que me lo simplifique, porque ya es simple. La experiencia ya es simple. Cuando el cerebro me simplifica la experiencia diciendo esto es miedo, ya sabes lo que tienes que hacer, me está complicando la existencia. Tristeza. Cuando yo digo me estoy sintiendo triste, ya ni me abro a sentirla, porque ya sé que es tristeza. Pero si me abro a sentir lo que estoy sintiendo, veré los matices de la sensación que estoy sintiendo. Veré qué ocurre en mi cuerpo cuando estoy sintiendo esa sensación. Veré lo que es realmente la tristeza. Y veré que no es triste. Eso es muy loco para muchas personas. Por eso invito a que se atrevan a experimentarlo. Y el miedo, cuando lo experimentas sin etiquetarlo, empiezas a darte cuenta cómo el cuerpo se contrae. Empiezas a darte cuenta cómo el cerebro empieza a pensar pensamientos, escupe pensamientos que intentan defenderte de algo que no está sucediendo todavía, por miedo a que suceda. Cuando respondemos a esos pensamientos, terminamos haciendo que ocurra aquello que nos daba miedo que ocurriera. Sí, es muy loco, pero verlo nos libera. Es impresionante. Entonces, a lo que llamamos miedo al final,
Llamamos miedo y parece que lo que tú sientes cuando sientes miedo es lo que yo siento cuando siento miedo, y no tiene por qué ser así. Así nos enseñaron y así enseñamos. Hijo, no vas a tocar ahí porque te vas a quemar. Sí. Hija, no vayas a hacer eso porque... Eso es. Eso no responde al miedo de nuestro hijo, responde a nuestro miedo psicológico. Y alguien nos está escuchando y te dice, ah, claro, entonces el chico va a agarrar un cuchillo, se va a hacer así, yo le voy a decir, no, hijo, tranquilo, clávatelo. Claro, no, eso es lo que el miedo dice. El miedo dice, como tengo miedo de soltar el miedo, me voy a plantear una versión que no me haga soltar el miedo. ¿Cuál es? A ver, y entonces encuentra la más justificable, y es esa. Claro, entonces voy a soltar el miedo y veré a mi hijo con el cuchillo, y como no tendré miedo le diré, adelante, hijo. El miedo, la ausencia de miedo no hace esas cosas. Tú imagínate que la libertad fuese así, de despropósito. Tú imagínate que el hecho de que yo fuera libre hiciese que no me importase, no tiene nada que ver con eso. Nada. Cuando tú estás en paz, la paz es la que guía. Estás en paz, la paz te guía. Es todo un engaño, ¿no? Es todo un engaño. Pero Es todo da un miedo. engaño. No da miedo, muestra el miedo que escondemos. Nada da miedo. Nosotros creamos el miedo a tiempo real y hay circunstancias que nos muestran eso, nos revelan el miedo, pero nada da miedo. ¿Sabes por qué sé eso? Porque si algo diera miedo, nos daría miedo a todos. Y no hay nada que nos dé miedo a todos. La muerte, No nos da miedo a todos. acá sí. No nos da miedo a todos la muerte. Las personas que están en el umbral de la muerte, muchas de ellas se liberan del miedo. Son las que más conocen la muerte y son las que más suelen liberarse. Entran en una paz que terminan consolando a los familiares. Ajá. Ellos son los que reparten la paz. La muerte no da miedo a todo el mundo. Da miedo a aquellos que aún no la han examinado con detenimiento. ¿Cómo examinas la muerte? Viendo este instante. Desmantelado. Este instante es el único que contiene vida, es el único. No hay otro instante. Ya está. Esa es la muerte. La muerte psicológica que el ser humano teme es que no haya otro instante. Mira este instante, míralo profundamente. Y si lo miras y dices, ¿y esto es? ¿Ya? Tanta vida, tanta cosa, tanto esfuerzo, lucha, batalla. Ok, lo miro. ¿Y esto es? Sí. Bien visto, esto es todo. Bien visto. Este es el gran descanso que el ser humano busca, hasta por las grietas. Este es lo que tanto miedo nos da en realidad. Cuando, fíjate, hemos llegado a temer a nuestra propia experiencia humana. Tenemos miedo de la vida. ¡Bingo! Por eso necesito un propósito de vida. Así es como desarrollamos nuestra psique. Le otorgamos un falso propósito de vida para que nos dé la sensación, le llamo vidilla. ¡Qué feo sonó eso! Sí, pero es así como vivimos, con una vidilla, una versión personal de la vida, a la que tengo que sostener. ¿Qué sentido tiene que yo sostenga mi versión de la vida cuando yo soy fruto de la vida en mayúsculas? Por eso digo, el propósito, volviendo a donde empezamos, termina siendo el protagonista y nuestra vida, a ver, no nuestra vida, las circunstancias. Cuando digo nuestra vida no me refiero a, bueno, yo estoy casada, tengo 2 hijos, vivo aquí, tengo un carro, tengo este... No, no, no.
la vida, esto que late. Parecería que el propósito de muchos seres humanos termina desluciendo o moviendo un costado la vida misma, porque es una forma de entretenernos y de alejarnos de la tristeza, de la angustia. Entonces, cuando me muevo para el otro lado, donde tú me acabas de llevar, donde me dices, Cecilia, es esto. No hay más, es esto. Y me entra una sensación de vacío profundo. No puedo calificarlo más que con la palabra vacío porque no sabría qué emoción ponerle. Pero es una sensación de vacío. Esa sensación de vacío es ausencia de ego. Y las últimas chispas de ego lo viven como ausencia del sí mismo, como ausencia de ego. Pero cuando te abres a lanzarte a ese vacío, te das cuenta de que en realidad está lleno. No hay nada vacío en ningún lugar, en ningún momento. Todo tiende a infinito, todo tiende a eterno. Pero tienes que descubrirlo, porque si no son conceptos, son ideas y no sirven de nada. Incluso la idea de eternidad no es la eternidad, es la idea humana de la eternidad. Hay que abrirse a la experiencia, abrirse a experimentar ese vacío. Es un lujo que muy pocos seres humanos se brindan. Porque ese vacío no le encuentro, ¿cuál es la palabra? Exaltación. Es vacío. Y no sé vivir en ese vacío. Yo tampoco. ¿Cómo podría aprender? Si es presente, ¿cuándo aprendería y para qué? Es más simple. No necesito conocer cómo vivir ese vacío para observarlo y lanzarme a ello. Es más simple, es mucho más simple. De nuevo, la imagen del niño aprendiendo a ir a bicicleta. Ay, Dios mío, te lo iba a decir yo ahora. Imagínate, ¿no? El niño mirando la bicicleta pensando que cuando aprenda a ir en bicicleta, entonces se va a montar. Para montarse bien. Pero hay una recompensa en ese vacío. Me hago cargo 100% de lo que estoy diciendo. Y es 100% desde mi experiencia personal. Creo que es eso que hablábamos de la paz. Ese vacío es... Y claro, mi cerebro enseguida me dice, bueno, ahí está entonces, ya encontraste el camino, ya tienes la fórmula, ya sabes cómo ir, cómo hacer, cómo te llevas, cómo llegar. Perpetúalo en el tiempo ahora. Eso. Paténtalo fírmalo, en tu sácale mente. una foto, sube un Reprodúcelo. selfie, ponlo en Facebook, Instagram, para que todo el mundo sepa que lo has encontrado y no te vayas a olvidar cómo llegaste ahí. Sabemos que nos sirve. Una fotografía de una situación, sabemos que no es la situación. Creemos que sí. ¿Te acuerdas de eso? No, no es. De nuevo es el presente. De hecho, mi hijo siempre me recuerda eso. A veces le digo, cuando sacamos una foto, ya mamá, vivilo. Ya lo tienes.
Y me da una bronca, porque yo lo quiero capturar, lo quiero Claro. encapsular, lo quiero... Lo ¿no? llaman hacerlo mío, Ajá. poseerlo. Perpetuarlo. ¿Sabes que ese vacío que sientes ahí es el que sienten todos los seres humanos? No es tuyo. Y la plenitud que hay justo ahí detrás tampoco te pertenece. La representamos todos. Y cuando tú la representas en nombre de todos los seres que existen. Y todos los seres se representan porque hay una unicidad. No hay una fragmentación. Nosotros hemos fragmentado la experiencia de la conciencia, ubicándonos en cuerpos y haciendo una personalidad de ello. Pero fíjate que para hacer una contraposición a lo que me estás compartiendo ahora, tú me dices, este vacío no es mío, también está en ti. Y yo lo veo en ti, como lo veo en otras personas. Y como también veo total y plena abundancia. Y cuando veo a otro ser humano y puedo conectar con esa abundancia, me doy cuenta que esa abundancia también es mía. Y es como, ¡wow! Porque es el fin del deseo. Si está todo aquí. Si lo que veo en ti es mío y lo que tú ves en mí es tuyo y todos somos eso, ¿qué lugar tiene entonces el deseo, el propósito, la planificación? Todo esto se pone en su lugar. Pasan a ser herramientas secundarias de la expresión del ser humano. No pasan a ser el fin. Pasan a otro lugar. Entonces ves cómo la abundancia máxima, la abundancia absoluta, que es la presencia del instante presente, se manifiesta en formas abundantes, en distintas formas, dentro del tiempo. Lo ves ocurrir. Y no te confundes en que 2 es menos que 3, sino que 2 es la forma máxima de abundancia que aparece en este instante y 3 es la forma de abundancia que aparece en este instante. No las comparas, porque estás entregado a la experiencia presente. No te confundes en ello. Y ahí la experiencia plena, no condicionada, ¿verdad? De la cual todos tenemos derecho. Un derecho que nos negamos al imponer los pensamientos que contradicen la experiencia. Los anteponemos en nuestra cabeza. Nos autoengañamos. Así es. Pensamos que lo que pensamos es más válido que lo que es en realidad. Que mi interpretación de ti es más valiosa de lo que tú eres en realidad. Eso es muy extraño. No tiene sentido. Pones la visión doble, que nos abre una oportunidad. Al fin y al cabo, ver doble no es tan malo, entonces. Mientras lo veas, y mientras elija. si es una emanación de tu voluntad, tendrá sentido. Si la elección surge de tu deseo, no vas a estar eligiendo nada en realidad. Pero eso lo vas a ver también en tu experiencia. Lo vas a ver. No tiene sentido que se quede en una idea. Lo puedes ver, lo puedes experimentar. Una de los efectos colaterales, de vuelta desde mi experiencia personal, de la sensación, de la experiencia de ese vacío, es una falta de experiencia. Ay, qué difícil es poner esto en palabras. A ver, puede ser
súper feliz, sentir esa sensación de felicidad que te embarga, y puede ser preso de un sufrimiento profundo, profundo y pesado y oscuro. Experimentar ese vacío me aplacó esos dos extremos. No sé si tiene sentido. Es decir, no tengo ni el ni el me permitió vivir lo que es desde lo que es, y tal vez quitarle en el momento justo la etiqueta de ok, esto te lleva a lo que tú ya sabes que es la exaltación de la felicidad, aunque sea por unos segundos, o esto te lleva a lo que tú ya sabes que es el sufrimiento oscuro y pleno y tenebroso. Entonces es como, no se lo comparto porque por ahí a alguna otra persona le sucede lo mismo. Recuerdo haber hablado con una amiga que me dijo, tú sabes que me dio mucha tristeza descubrir que en el proceso perdí esos extremos emocionales, porque el fluir es como un navegar ya sin esperar, sin proyectar. Hoy mira, todo luce que vamos a llegar al puerto que me dijeron donde venden las frutas más, o mira que ahí está el iceberg con que se chocó el Titanic y se van a morir todos. Entonces vas como en aguas Es un proceso de unificación. La mente se reunifica, se da conciencia, se da cuenta de que todo es la misma cosa. ¿La estás desmantelando? ¿Cómo? ¿Estás desmantelando la mente? Desmantelas la interpretación de la mente. Si yo dejo de llamar a esto derecha y a esto izquierda, ¿qué más da donde esté? Pero si esto es la derecha y esto es la izquierda, cuando esté en la derecha no estaré en la izquierda. Estaré aquí en comparación y en rechazo a esto. Cuando dejas de hacer esto, las emociones, las situaciones empiezan a unificarse. Pasa a ser vida, pasa a ser existencia, se unifica, incluso las relaciones. Alguien podría estar diciéndote, te vuelves un mediocre, te vuelves un conformista. Alguien podría estar diciéndolo, sí, a lo cual no le respondería nada, porque también está incluido esa opinión y esa versión. Esa persona viviría el efecto de lo que piensa. Viviría la mediocridad. Aún sin saberlo, tal vez. Aún sin saberlo. Aún sin saberlo. Sí, no hay nada juzgable en realidad. Eso te saca de la mediocridad. Cada vez que juzgo algo, esa idea es mediocre de entrada, ya de entrada. Y por el hecho de creérmela, ya paso a experimentar yo también una experiencia mediocre. Yo soy el que genera la mediocridad, no existe la mediocridad. De hecho, mediocridad viene de medio monte, mediocris, que es estar en la mitad de la montaña. Entonces, cuando yo estoy juzgando, estoy pensando a la mitad, porque no me incluyo a mí en el juicio. Es lindo eso. Todos somos uno, pero también individuales. Ay, sí. Y esa es una experiencia muy divertida. Porque en esa sensación de individualidad, cuando no la defiendes, pasas a ver cómo el universo se manifiesta en forma individual. Pero esa forma individual no excluye ninguna individualidad. No hay un proceso psicológico exclusivo. Te sabes parte íntegra de todo el universo. Y es hermoso. Y es liberador.
es liberador, porque puedes ser tú mismo sin depender de ello. Ahora imagínate que tú fueras tú mismo y solo tú mismo. ¿Dependerías de eso? Bueno, pero puedo ser yo misma y usarte. Explícame. Sergi, tengo miedo que te enfermes. Ajá. Yo tengo miedo que tú te enfermes. Yo no. Sí. Desde el punto de vista individual, mediocre, yo soy dueña del miedo, Sí. pero el potencial de enfermar es tuyo. Cuando yo puedo moverme de ese espacio, tal vez puedo descubrirme teniendo miedo a enfermar. Digo, nos podemos usar para mirarnos y seguir aportándonos mutuamente una imagen cada vez más clara, más reveladora. Eso es clave y es muy hermoso. Cuando tú vives en tu individualidad exclusiva, todo refleja tu mente. Cada instante tienes la oportunidad de unirte al reflejo. Cuando ya te liberas de la exclusividad y vives en tu individualidad unificada, lo que ves no es un reflejo, es una extensión. Y por ende estás unido a todo lo que ves. Significa que a través de compartir contigo puedo ver lo que pienso a través de ti. Eso. Y puedo, si hago un movimiento aún más allá, ofrecerme la posibilidad de soltarlo. Sí, claro. Si no, no lo ves. Si no lo sueltas, no puedes tener una experiencia de unicidad. Lo que ocurre en la proyección es que se ve para tomar la decisión de soltarlo. Lo que ocurre en la extensión es que se suelta a medida que lo ves. No tienes que hacer el gesto. En el momento en que retienes un pensamiento, ya lo proyectas. Al verlo proyectado lo puedes soltar. Pero en la medida en la que tú ves la extensión de tu mente, estás viéndolo porque no estás reteniendo tus pensamientos, no los posees. ¿Cuánto te afecta a ti que yo haga o no haga eso? A ti como un otro. Depende de lo que yo decida al respecto. Si yo estoy en la extensión, me veré haciendo eso en ti, la cual cosa no lo voy a juzgar. Pero si tú eres consciente de eso, me puedes ayudar a verlo. Sí, no haciendo nada. Exacto. Exacto. Es como... ¿Qué más? Recuerdo, me viene a la mente ahora, Madre Teresa de Calcuta, que en una entrevista le preguntaban, ¿pero cómo hace usted con su salud, a su edad, tantas horas, ayudando a tantas personas? Y ella decía, no haciendo nada. Usted vea que yo estoy allí haciendo cosas, pero yo no estoy haciendo absolutamente nada. Y era cierto. El regalo de Madre Teresa de Calcuta no es lo que hizo, fue justo lo contrario. Que no hizo. Que no hizo nada, no intervino, no se interpuso entre ella y la voluntad. ¡Ay, se me hizo la piel! Pero nosotros solo vemos la forma, vemos la acción y nos aplaudimos o nos despreciamos por la acción. No es eso. La ayuda es cuando tú puedes escuchar a alguien y no intervenir. Ser un espacio transparente donde lo que escuchas te cruza, donde no le devuelves un reflejo, donde lo único que haces es permitir que lo que haga, en lugar de reflejarse, sea extenderse. Eso lo puedes decidir. Esa es la ayuda.
como mucho usarlo, ¿no? Para mirarnos, porque si tu proyección en mí me atraviesa, pero cuando me atraviesa me hace sentir lo que fuere, entonces no te atraviesa, te muestra algo, okay. Te muestra dónde impacta. Eso. En ese impacto tu atención iría a posarse ahí y lo que estaría pasando es que la persona de enfrente te está mostrando algo que aún no has perdonado en ti, que aún no has liberado, que aún no habías visto. Siempre hay agradecimiento involucrado, porque sea que lo que me dices me cruce, me sentiré agradecido de estar extendiéndome, o me impacte, estaré agradecido de estar viendo dónde impacta. Yo voy a cerrar diciéndote, que vale doble impacto y atravesamiento. No sé si existe la palabra atravesamiento, pero eso es lo que siento después de estar conversando contigo por casi una hora. Hay muchas cosas que es un uy, se fue, me atravesó. Ah. Y otras que pero bienvenido. Sí, sin duda. Bienvenido y gracias. Gracias. Porque ahí está la belleza de darle la bienvenida a la existencia tal y como es. Gracias. Uy, esto del desmantelar y el no planificar se está poniendo bueno. Está lindo. ¿Sabes? Estoy sintiendo a Madre Teresa de Calcuta lo que representaba en realidad. Al liberarla de su cuerpo, al liberarla de su acción, la puedes ver como conciencia, como voluntad, y se siente, se puede sentir, se une, no sé cómo expresarlo. Es una llenura y un vacío. Es muy hermoso. Gracias, Sergi. Gracias. 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 Gracias a la vida, gracias a la existencia, gracias a ustedes que me acompañan en este camino que hago parecer que es para un otro, pero nunca lo es. O tal vez sí, aún no lo sé. Lo que sí siento en mi corazón es una profunda, profunda sensación de abundancia, de plenitud, de vacío y de gratitud. No puedo hablar más porque me voy a poner a llorar. Los quiero mucho y gracias por acompañarme. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. La invitación está hecha para el próximo jueves a las 7 p.m. hora de Miami por jltradio.com. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.